¿Cómo estamos? ¿Bien? Iniciamos cantando un salmo, el 114. Si usted se va ahí a ese salmo, se va a dar cuenta, esos salmos, comentaba en la mañana, son los salmos Jalel que se llaman, y se cantan en los días de fiesta. ¿Cuántos saben que ya estamos en días de fiestas? ¿Sí? Ya usted se está animando para la fiesta que está promoviendo en su casa, recordando el nacimiento de Jesús en esta Navidad. ¿Cuántos están emocionados oyendo música ya de estas épocas ricas, sabrosas, si las ponen en su casa? ¿Están emocionados? No, ya se les olvidó, ¿verdad? Que les llegaban regalitos, pero le tengo una noticia, usted no es el del cumpleaños, fíjese. Dígale al que está a su lado, el que cumple años es Jesucristo. Y hablaba del Salmo 114, es un salmo que nos recuerda de las maravillas del Éxodo, las maravillas de la casa de Jacob, cuando salieron de Egipto y Dios los fue supliendo todas sus necesidades y supliendo cada uno del camino que tenían que recorrer. Y ahí dice en el Salmo 114, como haciendo una pregunta, cuando vio que el mar huyó, ¿se acuerdan? Que se abrió el mar rojo, ¿se acuerdan? Y dice ahí en el versículo 3, el mar lo vio y huyó. Y también después, cuando pasaron el Jordán también, que era un río en esa época muy, muy caudaloso, muy fuerte, también se abrió. Y los montes, como usted lo sabe, en sus rocas les dio de beber agua. Imagínense que salga de una roca agua al pueblo de Dios que iba caminando rumbo a la tierra prometida. Y hace esa pregunta, ¿qué pasó, mar? ¿Cómo es que hiciste eso? ¿Qué pasó, Jordán, ese río fuerte? ¿Por qué te moviste? ¿O ese monte tan tremendo? ¿Cómo te saliste y saltaste como si fueras un pequeño carnero o un corderito? ¿Cómo es que un monte, imagínense que el Popo comienza a brincar como un corderito? Y se lo pasamos un poco más al Distrito Federal, ¿verdad? Y lo alejamos de acá del Puebla, ¿no? Imagínese que se moviera a la presencia de Dios. ¿Cree que se puede mover un monte, que se pueda mover un río, que se pueda abrir un mar en la presencia de Dios? ¿Cuántos lo creen? Pues sucedió. Para aquellos que no lo creen, sucedió. Ahí está en la historia y aún hemos visto programas científicos donde ya descubrieron exactamente por dónde pasó el pueblo de Israel y donde encontraron ahí restos todavía de esa inundación sobre el ejército egipcio y encontraron varios vestigios ahí referentes a ese momento. Entonces también científicamente ya está comprobado que así fue. Entonces la presencia de Dios, cuando viene la presencia de Dios, termina diciendo este salmo en el versículo 7, a la presencia de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Tiembla la tierra. A la presencia de Dios de Jacob, que también es nuestro Dios, ¿qué pasa? Tiembla la tierra. Y es un gozo ver que servimos a un Dios todopoderoso. ¿Cuántos están contentos de eso? Y que cambió de la peña en estanque y de aguas y en fuente de aguas la roca. Ahí en esta plática que estoy pretendiendo darles a ustedes, entregarles a ustedes, se llaman Jesús y las fiestas solemnes. Ahorita que nosotros estamos en estas fiestas, que estamos acercándonos, son fiestas muy bonitas, pero obviamente hechas o declaradas por el hombre, como también el Día de la Madre, el 10 de mayo, Halloween, que algunos festejan, nosotros no, nosotros más bien festejamos la vida. Y los hombres ponen festejos durante todo el año, pero a diferencia de lo que es el pueblo judío, ellos tienen fiestas bíblicas, esto es, fiestas que fueron puestas por el mismo Dios para que año tras año las fueran festejando. Lo interesante con estas fiestas es que todas ellas tienen que ver con Jesucristo, todas ellas.
Aún aquellas que empezaron desde la Pascua, cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto por un mandato de Dios que envió a su profeta Moisés y Aarón, y fueron caminando por el desierto 40 años dirigidos por Dios en una manera sobrenatural, como leíamos en el Salmo 114. Estas fiestas, a diferencia de nuestras fiestas, son fiestas que Dios pone para recordarle al hombre muchas de las cosas que tiene que saber de referente a su relación con Dios. Tú y yo estamos aquí buscando tener una relación con Dios profunda. Dile al tu lado, sumérgete en Dios. Y hazte así, sumérgete en Dios. La idea es que te sumerjas en Dios, que tengas una relación profunda, no ligera, no nada más por encimita. Muchas veces, por ejemplo, pensando en esto, cuando hablamos en esto con muchas personas referente a lo que pasó con los judíos en esa época y la manera en que Dios los sacó de Egipto y la manera en que Dios los sustentó por 40 años a la primera generación y otros 40 años a la segunda generación, cuando hablamos de esto, ellos dicen, sí, la religión judía. Y con eso como que quieren igualar esa religión con todas las demás religiones. Es como cuando usted dice, sí, te dicen a ti en tu casa, y no sé si te lo han dicho, tú vas con esos fanáticos, aleluyitas de Amistad de Puebla. ¿A cuántos les han dicho así? A ver. Pues dile sí que. A ver, diga conmigo, sí que. Soy de esos aleluyitas. Pero, y quieren igualar todas las religiones a ese nivel. No, yo soy musulmán. No, yo soy budista. Yo estoy con los que están confundidos, o sea, con Confucio. Y entonces igualan, haciendo como que lo que todos tenemos es una religión. Diga conmigo, no, yo no estoy en una religión, yo estoy en una relación. Y cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, lo que estaba provocando Dios a través de ese pueblo durante esos 40 años, imagínense metido en toda la vida, mucho tiempo, metidos bajo una esclavitud egipcia muy dura, rompiendo tu identidad, haciendo cosas terribles contra ti, promoviendo la esclavitud, haciendo que quisieras cosas aborrecibles, que de alguna manera todo eso durante siglos se convirtió en algo de tu vida. Eras ya un esclavo mental y eras un esclavo en tu forma de ser, en todos tus movimientos y en todo lo que hacías. Trabajabas y funcionabas y pensabas como esclavo. Cuando Dios mandó a Moisés su profeta y lo sacó de Egipto y les comenzó a mostrar, como leíamos en el Salmo 114, las maravillas de Dios a través del desierto, ellos comenzaron a despertar a ciertas cosas. Inclusive cuando estaban, usted puede leer, la historia es preciosa, cuando comenzaron a salir y se encontraron con las primeras dificultades, donde se encontraron enfrente del Mar Rojo y no tenían paso, y atrás tenían a los egipcios, a todo ese ejército tremendamente fuerte, queriéndolos destrozar porque habían muerto todos sus primogénitos. Estaban verdaderamente molestos. Y cuando lo vio el pueblo de Israel, le comenzaron a decir a Moisés, pero ¿para qué nos sacaste de acá? Mejor hubiésemos muerto allá. ¿Para qué nos sacaste de este lugar? Todavía no entendían que el que los estaba sacando de ahí era el Rey Todopoderoso, el Dios único, que hizo los cielos y la tierra. No lo veían. Y entonces Dios, a través del primer milagro del Mar Rojo y del camino por el desierto, donde Él comenzó a dar maná y comenzó a sostener a todo el pueblo, a cientos de miles, los sostuvo durante todo el desierto y hacía los milagros y prodigios, como que saliera de las peñas el agua, o que vinieran codornices para alimentarlos, que sus ropas no se echaran a perder, que no se hicieran viejas. ¿Cuántos quisieran que sus ropas no se hicieran viejas? Tuvieran que comprar, ¿verdad? Quebraríamos a muchas tiendas de venta de ropa, ¿no? Porque sus ropas no se echaban a perder a pesar de estar en el desierto y caminar. Las sandalias se quedaban, tenían sus Hush Puppies y sus Converse normalitos. O sea, no, desde que los compraron tenían exactamente igual, no se echaban a perder. ¿Cuántos quisieran que así fuera? Dígale, Señor, por favor, mis hijos cada vez están más patones y tengo que estar comprando más zapatos. Los hijos rompen los zapatos de volada, ¿verdad?
Qué barbaridad. Y era algo milagroso. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios? Que los domingos, o más bien en esa época los sábados, se juntaran para que lo alabaran. Eso es lo que pretendía Dios. Que el sábado entonces, como hizo todos esos prodigios, hubiese una reunión y hubiese una alabanza y aquí dijéramos gloria al Señor. Ese era el destino, ese era el objetivo. ¿Para eso lo hacía Dios? ¿Para qué hacía todo eso Dios? Todas estas cosas las hacía con un solo propósito: que tuvieran una comunión como Dios la quiso tener con el primer Adán, que fracasó, pero la tenía con el segundo Adán, que venció, dice, y su nombre se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el nombre, que venció la tierra. Ahora, tú y yo tenemos que tener esa misma relación. Lo que Dios quiere es que tú, a través de lo que te está sucediendo, no tengas una fe por decreto, sino tengas una fe por historia. ¿Me comprendes, cristiano? Que tú al estar acá, y no nada más en este momento, sino todos los días, a todo momento, puedas ver la mano de Dios en tu vida, como la vieron los judíos al salir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto y comenzó a ser dirigido en el medio del desierto. Lo hemos dicho muchas veces, directamente de Egipto a la tierra prometida son 40 días en el desierto, no 40 años. ¿Qué fue lo que trató de hacer Dios? Cambiar la mentalidad, cambiar la manera de ver las cosas, modificar nuestros aspectos de esclavo que tenemos y hacer modificaciones muy profundas en tu vida. Hacer cambios tan profundos que tú comiences a ser como Dios es, como Jesús es, que es el patrón al cual tenemos que seguir. Jesucristo vino a poner un patrón de manera de ser. Y Dios lo que pretende cuando llega a tu vida es cambiar y modificar todos los aspectos de ella, para que entonces tú puedas ver a un Dios poderoso, un Dios que te quiere modificar, un Dios que te quiere bendecir y que te quiere cambiar, para que haya un cambio profundo en tu vida, donde el pecado, para empezar, sale inmediatamente, y muchas otras actitudes y posturas equivocadas, que Jesucristo vino y nos trajo otra manera de ser, una manera totalmente increíble, de tal manera que las cosas que hacía Jesucristo nadie más las ha podido hacer. Pero Él dijo: mayores cosas harán en mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Mayores cosas harás en su nombre. Pero ¿de qué depende? De que tú y yo caminemos como caminaron el primer pueblo de Dios. Y por eso son estas fiestas. Estas fiestas tienen que recordar. Lo que buscaba Dios es que el pueblo de Dios no se olvidara, porque los hombres, ¿cuántos saben que somos muy olvidadizos? Y olvidamos hasta las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Olvidamos las guerras que hemos tenido en la vida, donde Dios nos ha rescatado de una u otra forma, hemos salido adelante, y olvidamos muchas veces esa historia, y no se queda grabada en nuestro corazón. Y lo que Dios pretendía, es decir, al pueblo de Israel, al pueblo judío y a este pueblo que ahora creemos en él, es decirnos: yo te voy a recordar lo que he hecho para tu vida, y quiero que tú lo recuerdes con estas 7 fiestas solemnes que voy a decretar, y no nada más para el pueblo de Israel, sino para el pueblo de Dios, para que entienda a quién Dios está sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo estamos sirviendo a un Dios no como los demás supuestas religiones, porque nosotros no estamos en una religión, a menos de que tú lo manejes así y te manejes así. Pero lo que yo pretendo es mostrar y decirte: tú puedes caminar en una relación perfecta, que te enganches con Dios de tal manera que toda tu vida tenga que ver con Dios, tus decisiones tengan que ver con Dios. Estas fiestas solemnes, estoy poniendo 2 calendarios ahí. Todas estas están en Levítico 23, marcadas para diferentes aspectos de ellas. Fiestas que son mandatos divinos, para que el pueblo de Dios recuerde cómo caminó con Él. La primera fiesta es en el mes Nisan, que es el mes 1. Los judíos tienen también 12 meses, pero ellos manejan 30 días de cada mes y lo recuperan con una serie de cosas, pero que no es el punto aquí para tratar. El calendario gregoriano lo manejamos a través de lo que es el sol, los 365 días de los cuales la tierra gira alrededor del sol, pero ellos se manejan a través de lo que son
las lunas, es un calendario más lunar. Pero tiene 30 días y son 12 meses. El primero es Nisan, que más o menos cae en marzo, abril. Y con las primeras 3 fiestas, ahí se inician 3 fiestas. Las 3 fiestas importantes del pueblo de Israel. Ahora quiero decirles esto. Nosotros con nuestro calendario gregoriano, que es también, o sea, es el más correcto, 365 días, que es realmente lo que se abarca un año y lo que tarda la Tierra en dar la vuelta. Pero no hay una relación sí hay una relación con las fiestas, pero no son fiestas, de decirlo así, fiestas de Dios, sino son fiestas que hemos puesto los hombres a través de las tradiciones, como el Día de la Madre. Pero en estas fiestas tienen que ver mucho, todo se mueve juntamente con todo lo que se mueve en la tierra. Por eso es que le digo, no es una religión. Las religiones se mueven y a veces dicen cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la vida. Pero aquí con Dios, ¿cuántos saben que todo tiene una realidad y es Dios? Y lo curioso en estos aspectos es que apenas hemos vivido lo que se llamaron las lunas tetradas, que son las lunas rojas, de las cuales inclusive están profetizadas. Si me quiere acompañar en Joel, capítulo 2. Y dice ahí en el versículo 28, de un suceso que todos estamos esperando. ¿Cuántos están esperando algo grandioso de Dios? A ver, o usted ya se conforma con venir los domingos y estar cumpliendo. ¿Cuántos sí están esperando algo grandioso de Dios? Que viene algo hermoso. Y lo dice Joel, lo vuelve a decir y lo vuelve a repetir Pedro en el libro de los Hechos. Y luego en Apocalipsis 6, capítulo 6, en el último de los sellos, lo vuelve a decir. Y dice así, versículo 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos de aquí tienen carnita? Eres un candidato. Los que no levantaron la mano, la reunión es en Marte, por favor, el planeta Marte, ahí va a ser la reunión, ¿ok? Aquí hay puros gente de carne y hueso. ¿Cuántos tienen carne y hueso? A ver, muy bien, entonces esto es para usted, diga conmigo, es para mí. A veces pensamos que las cosas de Dios es para ciertos ungidos. No, diga conmigo, no. Dile al que está a tu lado, yo también soy ungido. O yo también soy ungida. Y aquí dice para todos los ungidos, derramaré mi espíritu para todos los ungidos. ¿Sí dice eso? Dice para toda carne. Diga conmigo, carne. Gracias a Dios tenemos carne, ¿verdad? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Soñarán sueños. Por eso es que yo creo que estoy soñando mucho, ¿verdad? Y dice, y vuestros jóvenes verán. Apenas ayer recibí una llamada de mi hijo, donde Dios, fíjese, le dio en una visión, en un sueño, y le dijo que su amigo Cristian, que está allá, le iba a presentar a una persona que tenía esclerosis múltiple y que se le iba a llevar y que él iba a orar y se iba a sanar. Y él se levantó así y le dijo a su amigo Cristian que había soñado eso. Y cuando fueron a comer, su amigo Cristian estaba en la cola porque estaba estudiando en Estados Unidos en Cristo para las Naciones, y estaban en la cola donde estaban dando los alimentos. Cuando la señorita que estaba sirviendo le estaba platicando a su amiga y le dijo, ¿sabes qué me diagnosticaron? Esclerosis múltiple. Y Cristian, el amigo de mi hijo, lo oyó y fue corriendo con mi hijo y le dijo, Alberto, ya sé quién es la niña que tiene esclerosis múltiple. Y fueron por la niña, oraron por la niña, para no hacerle largo un cuento corto, la niña sanó. Y ahora está 100% sana la niña después de la oración. Gloria al Señor. ¿Cuántos jóvenes están esperando momentos cañones? Vienen momentos, como dicen ustedes, cañones. Momentos increíbles en Dios.
se está despertando, el Espíritu Santo se está derramando en una forma increíble y cada vez más. Y los jóvenes van a hacer cosas increíbles, fuera de lo que hemos hasta ahorita visto. Así pasó con la primera generación. La primera generación no entendió de los judíos que fueron por el desierto, no entendieron y no cambiaron su manera de ser. Fracasaron cuando iban a tomar Jericó. Pero la segunda generación es una generación que sí va a mostrar y tomar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Entonces, estamos listos para esto. Y mire, yo sé que lo hemos predicado mucho, por décadas lo hemos predicado, pero los tiempos nos alcanzan. Diga conmigo, los tiempos nos alcanzan. Y los tiempos nos están alcanzando ahora. Son tiempos, ya llegaron los tiempos, ya está tocando en la puerta. Y dice así, versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días son estos días. ¿Lo cree? Y dice versículo 30, y daré, ¿qué cosa? Prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Y qué más? Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Ahora, ha venido estas cosas. Lo increíble es esto. Hemos vivido apenas en abril pasado y apenas ahora en septiembre 2 lunas rojas. Y son 4. En 2 años van a haber 4. En abril del próximo año 2015 y en septiembre del 2015 va a haber otras 2 rojas. Lo curioso es que estas lunas tetradas rojas iniciaron entre el año 32 y 33 conforme a la NASA. No conforme a Alberto, conforme a la NASA. Hubo luna tetrada cuando Jesucristo murió. Y fue la primera luna tetrada que tiene registro la NASA. Obviamente hubo antes, pero no sacaron ese registro. Y la que hemos tenido ahorita es la novena luna tetradas. Y lo curioso en esto es que cada una de ellas, la primera luna, en esos 2 años son 4 lunas, la primera luna cae precisamente en el mes Nisan cuando inicia la Pascua. La Pascua, para los que no saben, en el mes Nisan inicia y se marca con la primera luna llena, porque les digo, el calendario judío tiene que ver con las lunas. Y entonces la primera luna llena se marca en el mes Nisan y la Pascua inicia con la primera luna llena. La primera luna llena de este 2014 fue luna roja. Y juntamente con eso sigue la siguiente fiesta, que es la panes sin levadura, que usted ve ahí en el mes Nisan, y las primicias. Son 3 fiestas muy importantes que se les llama las fiestas de la primavera. Y posteriormente, 50 días después, como usted lo sabe también, hay una fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés. Y posteriormente las fiestas de otoño son las fiestas de lo que se conoce de las trompetas, y luego la de Yom Kippur o la de perdón, y también la de tabernáculos, que es la que hoy, a través de ese tabernáculo que ustedes ven ahí, ese Sukkot, vamos a hacer una referencia sobre esa fiesta para que veamos que no son fiestas nada más judías, sino son fiestas que están relacionadas con Jesús y está relacionado con usted. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirte? Que Dios es un Dios que quiere y ama a su pueblo. Siguiente diapositiva, vamos a ver la siguiente diapositiva. Estas fiestas tienen que ver con Jesús, todas ellas, en su cumplimiento o de alguna manera tienen que ver con Jesús. Son parte, estas fiestas solemnes, de la vida de Jesús y tienen cumplimiento a nivel reino y también tienen cumplimiento a nivel personal. Por ejemplo, la primera de ellas es la fiesta que les decía de la Pascua, que inicia en el mes Nisan, como usted lo vio, y que son la fiesta de la Pascua, y que en el 2014 fue una luna roja, y que el próximo año, en el 2015, también va a ser luna roja, si usted lo quiere comprobar. No son cosas que uno puede controlar, no son cosas que se pueden definir, no son cosas que uno puede decir, ahora sucede para que coincida con esto. Son cosas que están ahí, fuera de nuestro control.
que nos quiere decir Dios, aquí estoy, y esto es importante. Si Dios ha puesto estas fiestas y las ha juntado con estas lunas rojas, ¿significan algo importante, sí o no? Y solamente para un pueblo o para todo el pueblo de Dios. Y para el mundo entero. Por eso es ese énfasis. Y lo interesante aquí es que las siguientes tetradas de lunas rojas no van a ser sino dentro de 500 años, conforme a la NASA. O sea que estas lunas rojas son las lunas rojas de Joel, de Hechos y de Apocalipsis capítulo 6. Usted dice, si nos apuramos o no nos apuramos. Dile al que está a tu lado, apúrate. Estamos en esos días que dice Joel. Y en aquellos días, ¿cuáles días? Diga conmigo, estos. Ahora, tú y yo tenemos que poner mucha atención a las cosas de Dios de hoy en adelante. Antes a lo mejor veníamos y seguían las cosas pasando como estaban pasando. Ya no más. Vienen tiempos en que sí van a pasar las cosas. Vienen tiempos en que tenemos que estar preparados, sobre todo con conocimiento. No estoy diciendo nada que no está en la palabra de Dios, y no estoy diciendo nada que no lo haya hecho la NASA, no estoy diciendo nada que yo estoy inventando. Son cosas reales. Y usted y yo estamos entrando a esta realidad. No es una religión donde venimos los domingos, adoramos, alabamos, vemos un poco la plática y nos vamos a comer. Y se acabó el asunto y volvemos a hacer nuestra vida normal como siempre la hemos hecho. Ahorita las fiestas nos van a hablar de muchas otras cosas que van a venir. ¿Cuántos están interesados o aquí le paro? ¿Estamos interesados o no estamos interesados? ¿Por qué necesitamos los cristianos ser los que más entendidos somos de estos tiempos? Y que estos tiempos no nos digan, ups, au, me agarré descuidado. Porque la palabra nos dice en Mateo 24, cuando describe todos estos sucesos, que está hablando Jesucristo, está hablando a sus apóstoles y describiendo cada uno de los sucesos de los últimos tiempos, habla sobre este suceso. Y les dice, estarán dos en el campo y uno será tomado y uno será dejado. Estarán dos, dice, lavando y uno será tomado y otro será dejado. Y luego Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes, donde dice que había, ¿cuántas sensatas? 5. Y las otras les llamó insensatas, 10 vírgenes. Eso significa, por los porcentajes, que de cada 2 cristianos, uno va a ser entendido y uno no va a ser entendido. Diga conmigo, yo voy a ser entendido. Y tenemos que entrar a esto con seriedad. No es una plática más de domingo que tenemos y oímos y nos regresamos. Es una plática que te debe de convertir a ti y a tu gente. ¿Cuántos quieren a su gente? Yo hasta a mi suegra yo la quiero, fíjese ahora. También ya le estoy hablando de esto, le estoy mandando, le estoy diciendo. Le mando un saludito a mi suegra, un besito. Mire, qué lindo yo, ¿verdad? Deme un aplauso por después de tantas suegras, por lo menos las suegras que me... Esto tenemos que estar todos muy, muy entendidos, muy comprendidos de qué estamos viviendo. Ya no estamos jugando, ¿eh? Ahora sí, esto es serio. Los tiempos han llegado, los tiempos están aquí. Primera fiesta, la de la Pascua. Ahí es cuando en esa Pascua Jesucristo es recordado por la sangre que inclusive se vertió en Egipto para que el pueblo de Dios pasara sin que el mal tocara a los primogénitos. ¿Se acuerda? Y que ponían la sangre de un cordero sin mancha en los dinteles de las puertas para aquellos que creían en las cosas que había dicho Moisés, que venía Dios a juzgar a los primogénitos y los que lo pusieran se iban a salvar. Se cumplió con la muerte de Jesús, es el cordero él. El sacrificado fue ya no un cordero, sino fue Jesucristo ese día. Él murió en la época de la Pascua. Y en ese sacrificio su sangre nos libra del mal, como libró al pueblo de Israel ante la maldad, el ángel del mal que mató al primogénito, nos libra hoy. ¿Cuántos dicen gracias Jesús? Gracias por tu sangre, gracias Jesús por eso. Y se cumple cuando Jesús murió.
en su sepultura, ese día Él es el que había sido sepultado y el Señor en esa Pascua, como dice en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, dice ahí, es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7, ahí se cumple. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura, que viene siendo la sepultura de Jesús. Él mismo lo dijo en 1 Corintios 5, 7, 8, los panes sin levadura es que quitemos el pecado de nuestra vida. La levadura inclusive dice en Éxodo cuando estaban saliendo, capítulo 12 creo, que estaban saliendo y dice que no tuvieron tiempo de llevarse la levadura, porque salieron deprisa y se fueron sin levadura, y el primer pan que comieron fue un pan sin levadura. Por eso ahora recuerdan ese momento en que salieron de ahí, salieron del pueblo de Egipto, salieron de ese Egipto que es un símbolo del pecado. Por eso es que salieron sin levadura y comieron sus primeros panes sin levadura. Lo que está diciendo Dios en esto, si nos está recordando como fiesta, es: tienes que salir del pecado, tienes que huir de Egipto, de tu manera de vivir vieja, y comer ahora ese pan, pero ahora lo comes sin levadura. Y el propio Jesucristo lo dice también en 1 Corintios. Dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre vosotros. Ustedes serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan. Gloria al Señor. Cuando dicen amén. Esa es la fiesta sin levadura, del pan sin levadura. Jesucristo mismo, ahora festejemos. Pablo nos lo dice en 1 Corintios. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Obviamente ellos no sabían de qué se estaba hablando con lo de las primicias, pero ellos entregaron por primera vez sus primicias. Para los judíos era muy importante las cosechas y las ovejas, y entregaron sus primicias como un agradecimiento a Dios. Pero las primicias de la muerte fue Jesucristo. Y él mismo lo dice en 1 Corintios 15, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y dice: primicias, diga conmigo, primicias de los que durmieron. ¿Cuántos saben que cuando tú mueras no vas a quedar sepultado, sino va a venir alguien a rescatarte, y que vas a vencer la muerte como Jesucristo venció la muerte? Él fue el primero, fue el primogénito, fue la primicia. Ahora, recordando esta festividad de la primicia, cuando los judíos algunos judíos mesiánicos sí lo festejan bien, pero nosotros que entendemos ahora, cuando vienen esas fiestas de las primicias, también cuando viene esa luna roja o la luna llena del mes de abril, cuando estemos en la Pascua y cuando estemos en esa Semana Santa que le llamamos nosotros, y estemos recordando, también tienes que recordar que Jesucristo resucitó y que no está muerto, está vivo. Y Él es la primicia de la resurrección. Así como Él murió y resucitó, cuando tú mueras y eres de Cristo, Él va a venir por ti y te va a llevar con Él a su presencia para siempre. Eso tienes que festejarlo. Tenemos que festejarlo. Son fiestas que debemos de festejar también nosotros, con mayor entendimiento nosotros. Luego vino la fiesta de Pentecostés, todos la conocemos, Hechos capítulo 2. Él dijo también, antes de pasar a en Apocalipsis 1:5, Hechos 26:23, Él es el primogénito de la muerte, así lo llama. Ok, y vamos al Pentecostés. En Pentecostés todos lo conocemos, Hechos 2, ¿no? Donde dice ahí que cuando llegó el día de Pentecostés, así lo dice la Biblia, ahora usted va a entender mejor. Cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, lo que está diciendo es cuando llegó la fiesta de Pentecostés. Dice ahí que estaban todos juntos unánimes, y que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de... y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hablase. En Hechos 2, ahí vemos el cumplimiento de ese día, 50 días después de la muerte de Jesús.
empieza el Pentecostés. Esa es la fiesta que está intermedia entre las fiestas de la primavera y de otoño. En otoño, 3 fiestas: las fiestas de las trompetas. ¿Qué es esta fiesta de las trompetas? Él dice en 1 Corintios también: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, dice, de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor a la primera trompeta? A ver, gloria al Señor. Y ahí está en 1 Tesalonicenses 4:16 también, para aquellos que están anotando, y también lo dice Jesucristo en Mateo 24:31. La otra fiesta es la fiesta de la expiación, la fiesta del Yom Kippur, que se conoce. Es el único momento en que se habla mucho acá del que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y se quitaba sus vestimentas oficiales y se vestía humildemente de blanco, y luego entraba llevando un incensario de oro y una vasija con incienso, y en esos días él era la única vez que podía entrar al lugar santísimo en todo el año. Esa es la fiesta de la expiación. Ese día también se le llama el día de la expiación, el día de estar cara a cara con Dios, el gran día, el día del ayuno, el día del gran shofar, el día que se cierran las puertas. Y usted lo puede ver en Apocalipsis 19, del versículo 11 al 16, y en Mateo 24:30. Ese es el día en que el Señor ha dicho que troncarán las trompetas, y entonces Él vendrá por su iglesia y las tomará en el aire. ¿Cuántos están listos para eso? Ese es otro tema, pero es un tema que va a venir. Y finalmente el tema de hoy: el día del tabernáculo, la fiesta del tabernáculo. Esta fiesta se le llamaba así porque las familias debían de dar durante 7 días, debían de habitar juntos durante 7 días en las fiestas de los tabernáculos, que también se llaman las fiestas de las cabañas o del Sukkot. Y hacían una construcción como la que estamos aquí. Voy a pedir al grupo que está preparado para que me vayan trayendo la muestra de este tabernáculo, mientras yo les estoy diciendo lo que tengo que decirles. De ese modo recordaban que habían habitado en tabernáculos en el desierto durante 80 años y que desde el primer día tenían que reposar, el octavo también, y que en ese tiempo el Señor los sustentaba todo el tiempo en el desierto, y que habitaban, tenían que ir caminando, eran nómadas. Entonces iban en el desierto, hacían ellos un momento en el que tenían que reposar, volvían a hacer sus tiendas, y con esas tiendas ellos habitaban ahí, y Dios los iba bendiciendo, los iba sustentando. En esa época Dios les estaba dando el maná, Dios les estaba dando el agua de las rocas, el Señor les estaba mandando de comida, el Señor los sustentaba en todos los sentidos de su vida, de tal manera que ellos eran bendecidos y bendecidos durante esos 80 años. Nunca les faltó nada a su pueblo, porque Dios era un Dios que estaba pendiente de ellos y los sustentaba en ese tiempo en el desierto. Y además quería mostrarles que el mismo Dios también vivía en tabernáculos. Dios hizo mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo, y también mandó a Salomón que hiciera un tabernáculo. Fueron los 2 tabernáculos en los que habitaron el pueblo de Dios. Este tabernáculo es una muestra de lo que se tienen que hacer hasta la fecha, hacen los judíos para festejar esta fiesta, en la cual recuerdan ese tiempo en el desierto, donde eran bendecidos, se les daban de beber y les daba de comer el Señor, y había una gran bendición. ¿Cuántos quieren vivir en una tienda bendecidos por Dios? A ver, ¿quieres que tu tienda sea bendecida por Dios? ¿Quieres que tu casa sea bendecida por Dios? Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Así es. Nehemías se había olvidado, con todo eso que fueron llevados a Babilonia, se les olvidaron las fiestas. Y esas fiestas comenzaron a volverse a construir a través de Nehemías. Dice ahí: salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta del Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun
hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y cuando hicieron esto, ¿qué hubo? Ahí dice, ¿qué hubo? Una alegría muy grande. Quiero verlos alegres, a ver. ¿Cuántos están alegres? El pueblo de Dios se alegraba. Y entonces en estas fechas, en otoño, lo que se hace tiempo, todos los judíos sacan y en los techos hacen lo que se conoce el Sukkot o la cabaña. Y comienzan ellos a poner sus frutas de todo el año, sus cosechas. Cuando ya estaban en la tierra prometida y ya habían hecho ahí sus tribus y habían hecho sus ciudades, de todos modos seguían festejando. Cada año había un festejo porque Dios había provisto de todo lo que necesitaba el pueblo de Dios. El pueblo judío siempre fue un pueblo que tenía mucha derrama de cosechas y de ovejas, de tal manera que los filisteos, los moabitas, todos ellos tenían tanta envidia porque a ellos no les iba tan bien, que constantemente se pasaban hasta el pueblo judío para robarles, para quitar sus cosechas. Era su tendencia, porque ellos eran desordenados, no había quien los dirigiera, no tenían un Dios verdadero, tenían un Dios falso y por lo mismo les iba mal. No tenían entendimiento, no comprendían lo que estaba pasando, pero el pueblo judío sabía qué tenía que hacer, bajo qué principios se tenía que manejar, bajo qué normas tenía que hacer las cosas, la manera de diezmar, la manera de ofrendar, la manera de darle a Dios lo que le pertenecía. Y Dios los bendecía y los bendecía y los bendecía, de tal manera que el día de la fiesta de los tabernáculos era una super fiesta, porque era el día en que el Señor los había bendecido y había una gran cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Una gran cosecha. Había naranjas, había limones, había dátiles, había piñas, había de todo, porque Dios los había bendecido en todo ese año. Era una bendición la fiesta de los tabernáculos, una alegría. Pero era porque el pueblo de Dios había entendido todas las maravillas que Dios hacía. Ellos vivían una realidad. Y el objetivo de establecer esta fiesta era que el pueblo recordara que habitaron en tiendas durante toda la travesía del desierto y recordaban que Dios los sustentaba y que habitó en medio de ellos. Es el tiempo, decía Dios, de que me den gracias, o sea, de dar gracias a Él por el fruto de la época, por la cosecha obtenida. Además, el tiempo alegre anticipado por la pronta venida de la nueva lluvia. Durante estas fiestas, los sucotos, las cabañas hechas de ramas y de árboles y frutas, eran puestas en todo lugar para mostrarle al mundo que Dios había bendecido a su pueblo, que era un pueblo bendecido, y lo mostraban. El aspecto de ellos era un aspecto de abundancia, donde veían las provisiones de lo que estaba haciendo. Cada año el pueblo de Dios vivía esta realidad. Ellos vivían una realidad con Dios. Estaba reconocido por los israelitas que Dios los había bendecido, tal y como Dios y Jesucristo lo marca en muchas parábolas. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Tiene el mismo objetivo. O la parábola de los talentos tiene el mismo objetivo. O el parábola de las viñas, es el mismo propósito. El propietario viene y demanda el incremento de lo que ha puesto en tus manos, en las manos de los siervos, como se ven en todas las parábolas. Bajo ninguna circunstancia, diga conmigo, bajo ninguna circunstancia, ninguna, se esperaba en ninguna de estas parábolas que todos los siervos llegaran ante Dios con las manos vacías. Si se acuerda de cada parábola, de la viña, de los talentos, de las minas, lo que estaba buscando Dios, cuando dio una, buscaba que hubiera. Cuando dio dos, ¿cuántas buscaba que diera? Y él se molestaba cuando su siervo decía, no, lo escondí por temor a ti. Dijo, por lo menos lo hubieras dado a los bancos para que ganaran intereses. Porque Dios siempre quiere que seas bendecido. Dios te ha entregado muchas cosas a tu vida. Te ha entregado una pareja, si estás casado. Te ha entregado hijos, te ha entregado bienes. Lo que Él está buscando, te ha entregado dones, te ha entregado un servicio en la iglesia. Lo que Dios quiere es que lo promuevas y lo multipliques, cristiano. Y que un día al final digas, aquí está la gran cosecha. Dios me ha bendecido, he hecho lo correcto con Dios, he hecho lo que Dios me ha pedido y Dios me ha bendecido abundantemente. Tú como hijo o hija de Dios, en estas fiestas tienes que recordar, y lo que Dios quiere que recuerdes, que eres un hijo y una hija de Dios.
Y como hijo o hija de Dios, si sigues sus preceptos, si sigues sus normas, si sigues sus principios, si sigues su disciplina, si cumples con lo que Dios te ha mandado en sus diezmos, Dios te va a bendecir. No hay otra manera. Pero si no cumples, si eres holgazán, si eres desordenado, si haces lo que se te pega la gana, pues no pareces de los cristianos, no pareces de los judíos, pareces de los moabitas, pareces de los filisteos, porque te haces como ellos. Es que eran desordenados, que no había quien los mandara, que no había quien los dirigiera. Pero tú y yo no somos de esos, ¿cierto? Somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que festejemos. El Salmo 118 regularmente era el salmo con el que se festejaba esta fiesta. Y no la quiero, lo voy a leer al final, pero ¿qué les parece que si mejor en lugar de leerla me ponen, por favor, el video de júbilo? En lugar de leerlo, en el Salmo 118, es el salmo que se cantaba y se alegraba todo el pueblo de Dios por esta bendición tan grande. ¿Cuántos se quieren alegrar hoy? Pues váyase poniendo en pie, por favor. Vamos a leerlo. Si ya lo quieren poner, pónganlo, por favor. ¿Cuántos se quieren alegrar? ¡Tiempos de júbilo! ¡Bendiga al Señor! Porque el Señor está aquí y quiere bendecirnos y gozarnos con estas fiestas del tabernáculo. Fiestas que honran y bendicen al Señor. Pero gócense por todos. ¡Aleluya! ¿Cuántos están gozosos? De júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo. Alégrate y gózate. Gózate en aquel que danza sobre ti y canta sobre ti y derrama sobre ti la vida, la bendición, el favor. Toma, aprende a tomar de aquel que vive, de aquel que es tu sustentador. En esta hora, deleítate y regocíjate. Sal, danza y proclámalo. Este es el tiempo, este es el tiempo. Hay gran voz de júbilo y de salvación. Es su voz sobre tu vida. Salgan a danzar, salgan a regocijarse, proclamen a aquel que vive. Él es tu realidad, Él es tu eternidad, Él es tu victoria y Él está derramando victoria, victoria, victoria. Juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. ¡Gózate! ¡Sal a los pasillos! ¡Gózate! Son fiestas de Dios. Si quieres pasar, pasa. Para aquellos que están más alegres, pasa y alégrate. ¡Gócense! ¡Varones, vénganse! Vamos a alabar al Señor con alegría. Son tiempos de la cosecha y Dios ha bendecido todo este año. Ha dado más que abundancia. Dios ha dado más que lo que habíamos pedido, ¡ay, gócense! ¡Gózate! Días de fiesta, días de gozo, porque Dios nos bendice. ¡Hey! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! ¡Hey! ¡Sí, Señor! ¡Gózate! Este era el gozo del Señor, porque somos bendecidos. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gózate! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Señor! ¡Gózate! La mano de Dios está sobre la vida, sobre tu vida. Es tiempo de gozo. Es tiempo de gozarlo. Vénganse, déjale.
Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Gloria a Dios. Israel. Canta y danza, Bendícenos, con todo el corazón, Señor. hija Gocémonos. de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, Una fiesta. tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, Canta. oh Son hija tiempos Sión, de alegría, regocíjate, tiempos de alegrarnos, tiempos de bendecir. Dios nos ha bendecido. Gloria al Señor. Señor, tu Dios en medio de ti, poderoso es. Gocémonos. Él se gozará, cantará por ti, Aleluya. callará de amor y te salvará. Roni, Roni, Basion, Harim, Maravilloso Dios, nos bendice. Aleluya. Amén. El Señor, tu Dios en medio de ti, Gloria al Señor. Tenemos fiesta. Él se gozará, Nos gozamos. cantará por ti, callará de Señor. amor y te salvará. Canta, hija de Gózate en el Sión. Señor, porque es un año de bendición. Dios te bendice. Danza al Señor. Hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, Gózate. hija de Jerusalén. Roni, Roni, Basion, Fiesta del Señor. Harim, Israel. Danza al Dios. De poder, va Jerusalén, va Jerusalén, va Jerusalén, oh Jerusalén. ¿Cuántos se gozan? Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos? Son días de fiesta del Señor, de gozo del Señor. Y se cantaba el Salmo 118. Se glorificaba el 118. Griten al Señor. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Era un gozo. Gracias, Señor, gracias. Toma un momento más su lugar. No, ahí déjalo. Ahí déjenlo. Si quieren, dejen todas esas frutas. Ahí sí las quieren dejar. Gracias a todas ustedes que nos ayudaron con todo esto. Gracias, se los agradezco. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Era un día de fiesta. Vamos a poner la siguiente. Había en Deuteronomio 16:15, dice: 7 días celebrarás solemnemente a Dios. En el lugar de Jehová escogieres. Porque te habrá bendecido tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás, ¿qué cosa? Verdaderamente alegre. Voltea al que está a tu lado y dile: estamos alegres. Siguiente diapositiva. Pero ellos sabían esto. Sabían lo importante de cumplirle a Dios. Sabían que había buena cosecha cada año. Porque ellos ya habían probado, como en el maná. Cuando caía el maná, y les decía: no, nada más tomen lo que les pertenece en ese día. Y algunos tomaban más. Y adivine qué, se les echaba a perder. Pero cuando el pueblo de Dios entendió esa relación con Dios directa, y Dios les dijo: miren, ustedes de todo lo que siembran y de todo lo que tienen de ovejas, cada año me tienen que dar el 10%. Y con eso yo voy a traer bendición, voy a traer agua sobre sus cosechas. Voy a dar que venga el viento
cuando vengan las langostas y las voy a quitar de encima de sus cosechas. Si ustedes cumplen con mis primicias, si ustedes cumplen con mis promesas, si ustedes cumplen con cada uno de los principios que yo pongo, yo los bendeciré. Y esa relación la entendieron los judíos durante todo su tiempo. Por eso hasta la fecha Israel es una nación bendecida, pequeña, chica, pero supermente bendecida, porque han cumplido, aun cuando no conocen del todo a Jesucristo, ellos siguen cumpliendo con las promesas que tienen desde el Antiguo Testamento. Y él dice en el Deuteronomio 16:6, 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de ti. El lugar que él escogiera en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Era una obligación que todos los varones estuviesen ahí. Y ninguno, diga conmigo, y ninguno se presentará con las manos vacías. Todos tenían que venir con el fruto que habían obtenido de las cosechas. El diezmo del Deuteronomio 14:22, por eso dice, diezmarás, diezmarás. Y así dice, diezmarás, diezmarás de toda la cosecha. Dios enseñó a esa generación a tener un entendimiento total y completo de la manera en que Dios obraba, y sin dudar hacían exactamente lo que pedían, porque entendían por experiencia, por su historia con Dios, que finalmente se convirtió en fe, que así funcionaban las cosas con Dios, en un principio de dar. Y todo esto tiene que ver con una sola persona. Diga conmigo, Jesús. Todo tiene que ver con Él. Deje darle varios datos ahí que si quiere apuntar son muy buenos datos. Jesús nació durante una fiesta de tabernáculos. Disculpen para los que creyeron que nació en diciembre, pero nació en una fiesta de los tabernáculos. Fue concebido en diciembre, si eso le ayuda un poco. Número 2. Inició su ministerio, ¿se acuerda de las fiestas? Ahí en la primera boda de Canaán, ¿se acuerda? Donde estuvo ahí Jesús y hizo el agua en vino y hubo una gran fiesta. Bueno, fue en una fiesta de los tabernáculos. Cuando él inició, por eso empezó con esta fiesta, con el Salmo 118. ¿Sintieron fiesta? No. Y cuando Jesús estaba ahí, él estaba diciéndoles en ese momento, hoy empieza una fiesta. Voy a empezar a hacer el ministerio de Jesús empezó ahí y hubo una gran bendición, un primer milagro. De ahí empezaron todos los demás milagros en la fiesta de los tabernáculos. Por eso estamos festejando, y a lo mejor usted no sabe, pero su espíritu sí lo sabe, y está festejando que Jesús está vivo y está haciendo las mismas cosas. ¿Cuántos dan gloria por el nombre de Jesús? ¡Wow! Él habló de la venida del Espíritu Santo precisamente en Juan 7. Juan 7 es tremendo ese momento, porque estaba la fiesta de los tabernáculos, estaba empezando la fiesta del perdón, terminando. Y cuando estaba en esa fiesta, Jesús, los propios hermanos le comenzaron a molestar, a decir, ¿por qué no vas? ¿Por qué te escondes? Todos los hombres tenemos que ir, como estaba ahí, ¿se acuerdan que leímos en Deuteronomio? Todos tenían que ir, y le comenzaron a molestar y dice, no, yo no voy, a ustedes no los persiguen, pero a mí sí. Pero él dice que se fue a escondidas y comenzó a predicar ahí en el templo. Y cuando el sacerdote en esas fiestas lo que hacían era también hacer un holocausto, pero adicionalmente había 2 copas. Si quieren ponerme la siguiente diapositiva y luego regresamos a esta. Había 2 copas como esa, y en esas 2 copas, una la vertían de agua y el otra la vertían de vino, con un sacerdote auxiliar al sumo sacerdote. Y cuando él vio eso, en ese momento él dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed de mí, venga y yo le daré de beber, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! Él se paró y lo dijo ahí en el templo, y él estaba emocionado, porque precisamente cuando él murió, el holocausto completo no solamente era la oveja sacrificada, sino el holocausto completo era agregar agua y vino. Y en Jesús el agua y el vino fue cuando lo atravesaron con una lanza, y de su costado salió agua y vino y sangre.
¿Cuántos dicen, wow? Gracias, Jesús, porque tú te entregaste como ese cordero inmolado. Hiciste el holocausto que habían hecho por todo el tiempo los sacerdotes. Ese día lo consumaste, Jesús. Vamos a regresar a la diapositiva pasada. Jesús vivió y murió sin pecado conforme a las fiestas de los panes. Antes murió durante la celebración de la Pascua, Mateo 2. Ahí están las referencias. Resucitó al tercer día conforme a las fiestas de las primicias. Envió al Espíritu Santo durante la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y dijo, habrá un juicio y se abrirán los libros conforme a la fiesta del perdón. Inaugurará su reino eterno en las fiestas de los tabernáculos. Y celebrará la fiesta de la Pascua y tabernáculos en su segunda venida. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Yo quiero terminar con una oración, dándole gracias a Jesús por ser tan real, por no ser una religión, por no ser mitos, sino que aún las lunas y el sol le obedecen a todo lo que solemnemente Él declaró. Aún el universo se acomoda a lo que Él dijo sea. No estamos en una manera de pensar, en un concepto. Estamos en el verdadero y su nombre se llama Jesús. Y su doctrina viene desde antes de los tiempos de la fundación de la vida. Está Él, porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el todo en todo. Si tú quieres recibir esta bendición de oración, ponte en pie, levanta tus manos y dile, Jesús, yo no estoy en una doctrina, yo no estoy en una religión, yo estoy en el verdadero, en donde todas las cosas se cumplen, aún los cielos, las estrellas, la luna y el sol se inclinan, como dice el Salmo 114. Aún los montes corren como corderitos a la presencia del Dios poderoso. Los mares se abren, los ríos se hacen a un lado, porque viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y viene por su pueblo, a tomar a su pueblo, a llevarse a los que le pertenecen y mostrarle al mundo quién es el verdadero. Señor, en esta tarde te damos la gloria y la honra. La honra para ti, Jesús, que has muerto en la cruz y has hecho el sacrificio tal y como se hacía desde los tiempos y los principios del Levítico. Tú lo cumpliste en la cruz en una manera increíble. Y por lo mismo hoy te bendecimos y te glorificamos y te alabamos como pueblo de Dios, entendidos que todo esto fue verdad y es una realidad de nuestra vida. Jesús vive en mí. Jesús me está cambiando. Jesús me está haciendo un hombre y una mujer de Dios. Gracias, Jesús. Dile, gracias, Jesús. Te glorificamos y te bendecimos en esta hora. Y te pedimos que nunca se nos olvide las fiestas solemnes de Dios, que nos recuerdan lo maravilloso, increíble que es nuestro Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Wow, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Expande.